La estadística mundial muestra que llevamos muchos años prestando atención únicamente a cuánta grasa consumimos y a cuántos carbohidratos consumimos, pero se nos ha olvidado completamente ver cuánta proteína estamos consumiendo y está pasando una de dos. O estamos consumiendo muy poca proteína o estamos consumiendo demasiada proteína, y quiero mostrarles cómo estas dos cosas son un peligro y cómo podemos aprender a calcular cuánta es la proteína que debemos consumir. Hola para todos, yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional y soy el autor del bestseller El Milagro Metabólico, que ya se encuentra disponible en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos en su versión en español. Recuerda que en El Milagro Metabólico lo que hacemos es enseñarle a cada persona cómo entender el metabolismo y cómo activar esos poderes del metabolismo para hacer de mi cuerpo mi mejor aliado. Entonces vamos a hablar de este tema que es bien importante, de saber cómo vamos a calcular la cantidad de proteína, porque si bien las únicas personas que le prestan atención a cuánta proteína se están comiendo son los que van al gimnasio. Van al gimnasio y el entrenador les dice es que tienes que consumir proteína cada 3 horas y tienes que andar pues con el jamón y con el queso dentro del bolsillo y estar consumiendo y todo esto, y esto es un error y no necesariamente es lo que debemos estar haciendo para tener mejores resultados. Pero de todas maneras, saber cuántos son mis requerimientos de proteína es muy importante, porque si bien la deficiencia de proteína, y yo lo hemos hablado en otros videos, la deficiencia de proteína es un gran problema, porque si yo no tengo proteína, no le estoy dando a mi cuerpo suficiente sustrato para que esté fabricando todo lo que yo necesito para tener estructura en mi cuerpo, para tener hormonas, para que mis membranas celulares estén bien y todo lo que ya hemos hablado sobre las características de por qué es tan importante consumir proteína. Pero también el exceso de proteína, nadie le presta atención, pero el exceso de proteína puede ser un factor que me puede llevar a activar crecimiento tumoral y a poder tener cáncer si esto lo estoy manteniendo demasiado tiempo hacia adelante o si lo estoy haciendo muchas veces en el día por muchos años. Entonces vamos a ver cuál es la realidad sobre la cantidad de proteína. Hoy en día la OMS calcula que más o menos las personas están consumiendo 0.6 gramos por kilo de peso al día. Esto es una gran deficiencia, porque lo mínimo que una persona se debería estar consumiendo es 0.8 gramos de proteína por kilo de peso al día. Y uno dice, ¿cómo así esto de 0.8 gramos? ¿Qué es esto? No entiendo. Entonces, cuando vamos a mirar, no es que si yo peso 80 kilos, no es que yo voy a multiplicar 80 por estos 0.8 y esa es la cantidad que yo me tengo que comer de pechuga de pollo, porque eso me daría simplemente 64 gramos de pollo y eso sería demasiado poquito. Lo que yo tengo que entender es saber cuáles van a ser los requerimientos. Entonces vamos a poner un ejemplo para mirar los diferentes cálculos dependiendo el peso de cada persona y dependiendo la edad. Entonces tenemos que para los niños, el consumo de proteína, para un niño más o menos entre el año hasta los 5 años, el consumo de proteína que se recomienda es de 2 gramos por kilo de peso. Para niños mayores de 2 años hasta los 10 años, lo recomendado es más o menos de 1.5. Ahora, para los adultos, un adulto sedentario se puede calcular de 0.8 a 1 gramo por kilo para poder llegar a sus necesidades. Y para un adulto activo, es decir, que haga ejercicio, lo podríamos dividir en dos. Si es una persona activa que simplemente hace ejercicio pero no quiere incrementar de masa muscular, se puede calcular de 1 a 1.5. Y para una persona que es activa que sí quiere aumentar masa muscular, se puede calcular de 1.5 hasta más o menos 2 gramos por kilo al día. Muy importante diferenciarlo de los mayores de 50 años, que los mayores de 50 años ya empiezan a requerir mayor cantidad de proteína. Es muy importante saber esto, porque esto puede hacer la pérdida de masa muscular en las personas mayores de 50 años es un gran factor de riesgo para enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, para generar diabetes, porque el músculo es un órgano muy importante metabólicamente. Entonces las personas de 50 años sedentarias deberían consumir 1.5 gramos por kilo, y personas que sean mayores de 50 años activas, todas deberían estar consumiendo de 1.5 a 2 gramos por kilo de peso al día. Recordemos que esto debe ser repartido en el día. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos que recordar que una persona
por comida no va a asimilar más de 30 o 40 gramos de proteína efectiva, pero lo que tenemos que entender es qué es proteína efectiva. Entonces vamos a tratar de entender una persona de estos 105 gramos qué significan. Y es saber que estos 105 gramos, si yo los voy a repartir en 3 comidas, pues más o menos me voy a estar comiendo 33 gramos de proteína por comida. ¿Qué quieren decir 33 gramos de proteína por comida a la hora de llevarlo a alimentos que yo puedo estar consumiendo de forma regular? Entonces pongamos un ejemplo, digamos en el desayuno. Si yo me voy a consumir un huevo tiene 6.5 gramos de proteína. Si yo me llego a consumir uno, pues ya tengo eso. Si me llego a consumir dos, pues es el doble. Entonces me voy a consumir 13 gramos, me estaría quedando corto en algo, pero esos yo los podría compensar en algún otro momento del día o vamos a ver. Entonces eso fue en el desayuno, me voy a consumir unos huevos y con una fruta, pero la fruta no aporta nada de proteína, entonces ahí tengo 13 gramos. En el almuerzo, cuando yo voy a llevarlo a las carnes blancas, en promedio las carnes blancas, más o menos la cuarta parte de su peso, o sea el 25%, es la cantidad de proteína, porque uno cree que todo es proteína, pero no solo el 25% es lo que tiene la proteína. Entonces, si yo me como una porción de pollo de 120 gramos de peso del pollo, las carnes blancas, o sea, es el pollo y el pescado, más o menos la cuarta parte es la cantidad de proteína que tiene. Entonces, para algo que tiene 120 gramos, pues yo voy a tener 30 gramos de proteína efectiva, que va muy acorde a lo que yo voy a necesitar aquí con estos 30 o 40 por comida de proteína efectiva. Entonces voy a tener 13 y 30 gramos, pues voy a ir en la cuenta en 43 en lo que llevo del día. Y en la cena, si me como otra porción, por poner algún ejemplo, de 150 gramos, puede ser de carne de res. Las carnes rojas, más o menos la tercera parte, es de proteína efectiva, entonces ahí me estaría comiendo más o menos 50 gramos, que sería un poquito más, pero para los requerimientos necesarios dentro del día me podría ayudar. Con esto estaría llegando a 93. 93 en total en el día, estaría un poco corto de lo que yo estaba necesitando en el día. Entonces así yo lo puedo ir calculando y entonces yo puedo ir jugando y entender que de pronto, seguramente lo más eficiente no era comerme un pedazo de 200 gramos en la cena o no era haberle subido a esto, porque ¿qué pasa con el exceso? Por encima de estos 30 o 40 gramos, mi cuerpo asimila 30 o 40 gramos y lo que me sobra, si yo me llego a comer un pedazo de 200, de 250 gramos, todo lo que a mí me sobra por encima de estos 30 o 40, mi cuerpo lo vuelve glucosa y lo va a llevar al hígado y esa glucosa seguramente va a terminar almacenándose en forma de grasa. Entonces por eso yo nunca debo estar comiendo estos pedazos de brontosaurio. A veces que la gente se come, que van al restaurante y se piden un pedazote porque es que hoy es mi día y me lo voy a comer así gigante. Eso es un error, porque su cuerpo solamente va a asimilar de 30 o 40 gramos de proteína efectiva, el resto se lo vuelve glucosa y seguramente se lo va a volver grasa. Entonces, así podemos entender que seguramente me quedó faltando algo en el desayuno y esto lo puedo complementar comiéndome otro huevo o poniéndole algo adicional, como de pronto comer algo de nueces o complementarlo dentro de alguna preparación con alguna proteína que pueden ser alguna combinación de proteínas vegetales o proteína como ven en la de caldo de hueso de pollo, o algunas personas que les gusta la proteína whey, que yo no la recomiendo porque tiene muchos problemas a nivel metabólico y mucha intolerancia intestinal, pero a algunas personas les gusta. Saber que esa es una forma como yo le puedo estar llegando a mis requerimientos, pero saber primero cuántos son lo que yo necesito, cuánto debo distribuirlo por comida, siempre distribuirlo en 3 comidas al día para no hacer mayor estímulo de la insulina y más o menos ir calculando cuánto estoy yo llevando. Es preferible quedarse un poco corto un día a darme cuenta que me estoy quedando corto y comerme un pedazo de 250 o 300 gramos, porque lo que voy a hacer, independientemente de lo que pasa, es llevar a un exceso en esa comida. Para las personas que a veces tienen periodos de ayuno, el día que tienes el periodo de ayuno, pues comes tus requerimientos de pronto un poquito más altos en las 2 comidas o en la comida que vayas a hacer, sin exceder, llevarlo más o menos a esos 40 gramos y el siguiente día ya compensas con los requerimientos normales que tengas de cada día. Pues creo que es muy sencillo, pero es muy importante saber cuánto es la cantidad de proteína que debemos estar consumiendo por comida para llegar a nuestros requerimientos, para no estar cortos, como sale en el reporte de la OMS, ni estar en el exceso que vayamos a estar haciendo de pronto, o para ganar grasa o para hacer alguna inducción tumoral, pero saber que en los diferentes momentos de la vida
el cálculo varía y cómo lo podemos repartir. Hay una cosa que es bien importante saber y es, yo estoy en sobrepeso. Entonces, mi peso ideal deberían ser 70 kilos y estoy pesando 120 kilos. Entonces, 120 kilos. Entonces, yo debo calcular mi proteína sobre 120 kilos al día. Entonces, muchas personas dirán, ¡yes! Esa es... No. Lo que yo debo hacer es calcularlo sobre mi peso ideal. Ideal. Entonces, tratar de entender cuál es mi peso ideal y sobre eso llevar los requerimientos de proteína, porque además eso me va a ayudar también para que yo pueda controlar mi peso en el momento en que empiece con un buen régimen de alimentación. Entonces, si te gusta este video, ya sabes, por favor suscríbete, dale like, déjame tus comentarios, intentaré responderte. Y si te gustan estos videos, por favor, compártelos. Y acuérdate que una vez te hayas inscrito, activa la campanita, que cuando activas la campana eres el primero en saber cada vez que te llega un nuevo video. Un abrazo para todos.